El Salvador, 26 de noviembre de 2025. Hoy nos sumergimos en las decisiones que moldean una nación. Analizaremos el pulso de su economía a través de empresas que se expanden y se contraen en sus zonas francas. Exploraremos las tensiones entre comercio y conservación con la sorprendente cría de tortugas africanas y la protección de un humedal vital. Veremos cómo se intenta blindar la vida de un paciente en un quirófano. Y finalmente, leeremos entre líneas las historias de familias, legados y ausencias que se esconden en los avisos sobre herencias. Es un recorrido fascinante, la verdad, porque muestra el esqueleto de un país. Lejos de ser, papelorio aburrido, estas publicaciones son el campo de batalla donde se negocian las prioridades, ¿no? El empleo frente a la burocracia, la explotación de recursos frente a la protección medioambiental y la seguridad del individuo frente a la flexibilidad del sistema. Cada resolución es una pieza de un puzzle mucho más grande y complejo sobre cómo se organiza esa sociedad. Pues empecemos por el pilar económico. Ojo que el movimiento que hay dentro de las zonas francas tiene miga. Por un lado, una empresa de confección, Joya de Cerén, que produce ropa y material de protección como mascarillas, pide reducir su espacio en más de 4.700 metros cuadrados. A primera vista, suena a malas noticias. Podría parecerlo, sí, pero no necesariamente. Una reducción de espacio tan drástica. Puede ser una señal de un cambio estratégico muy inteligente. En lugar de competir en volumen, que es una batalla perdida contra los gigantes asiáticos, Claro. y que requiere naves industriales enormes, quizás Joya de Cerén se está especializando, puede que estén pivotando, hacia productos de mayor valor añadido. Material médico-técnico, textiles inteligentes, cosas que necesitan menos espacio, pero más tecnología y, sobre todo, personal más cualificado. Claro, es pasar de la cantidad a la calidad. Dejar de ser una simple maquila para convertirse en un centro de producción especializado. Y mientras ellos encogen para quizás ser más fuertes, en el otro extremo tenemos a Prontopos SV, que pide ampliar sus instalaciones. Que son la cara y la cruz de la misma moneda. Exacto. Y ese es el pulso que se espera en una economía sana. Lo preocupante sería ver solo reducciones o solo expansiones. Eso es. Esta dualidad sugiere que hay una reasignación de recursos en tiempo real, no un colapso ni una burbuja. Y en medio de este reajuste, pues surgen nuevos jugadores, como Alumax Comercializadora, que quiere entrar en el juego para vender productos de aluminio, papel y plástico. Y aquí es donde vemos la letra pequeña del Estado. Para darles los beneficios fiscales, el Ministerio de Hacienda les ha hecho una radiografía completa, ¿no? Ni la empresa ni sus socios pueden tener deudas con el fisco. Y les exigen crear al menos 5 puestos de trabajo. Me pregunto si 5 empleos es si es un requisito suficientemente ambicioso o si es una barrera de entrada muy baja. Es una pregunta clave. Por un lado, puede parecer modesto, sí. Pero desde la perspectiva del gobierno, puede ser una estrategia para cultivar un ecosistema de pequeñas y medianas empresas. Prefieren tener 100 empresas creando 5 empleos cada una que una sola creando 500. Exacto. Diversifica el riesgo. Sin embargo, también plantea un debate. Estos controles, como la revisión de deudas, agilizan el proceso para los que cumplen o lo ralentizan tanto que disuaden a potenciales inversores. Es el eterno equilibrio entre fomentar la inversión y garantizar la formalidad. Vemos cómo el gobierno regula con precisión los flujos de capital y las zonas francas. Pero esa misma mano reguladora se extiende a áreas mucho más inesperadas, controlando no solo el movimiento de mercancías, sino también el de seres vivos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente exótica. Un momento, ¿he leído bien? ¿Un permiso para un zoo criadero llamado Antaguara para criar tortugas africanas de espolones? Eso parece. Salido de la nada. ¿Cuál puede ser la lógica detrás de una decisión así? La lógica, al menos sobre el papel, se llama CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Se autoriza la cría de 160 de estas tortugas, que no son para nada nativas de El Salvador. Pero aquí hay una tensión muy interesante. CITES se diseñó para proteger a las especies en su hábitat natural, para evitar que se esquilmen selvas y sabanas. Y aquí se está usando para legitimar la cría comercial de una especie exótica, totalmente fuera de su ecosistema. Completamente. O sea que se usa una herramienta de conservación para un fin que es puramente comercial. Me genera un poco de conflicto, la verdad. Y es que lo tiene.
El argumento pragmático es que si satisfaces la demanda del mercado de mascotas exóticas con ejemplares criados en cautividad, De forma legal, reduces la presión sobre las salvajes. reduces la presión sobre las poblaciones salvajes en África. Es una válvula de escape. Pero la contrapartida es el riesgo ecológico. ¿Qué pasa si algunos de estos animales que pueden vivir más de 100 años y pesar 100 kilos escapan y se establecen en el ecosistema salvadoreño? Podría ser un desastre. Un desastre. Es un debate global, ¿eh? ¿Es mejor regular el mercado o intentar prohibirlo por completo? Esta decisión nos dice que El Salvador ha optado por lo primero. Es una apuesta arriesgada. Y de esta microrregulación de 160 tortugas, pasamos a una decisión medioambiental a escala masiva. La aprobación del Plan de Manejo del Humedal Complejo Huija, que es un sitio Ramsar de importancia internacional. Y no es una aprobación cualquiera. Lo más potente aquí es que amplían el área protegida en más de 4.500 hectáreas. ¿Casi un 50% más? Casi un 50% más. Y, sobre todo, que el plan de manejo se convierte en ley. Ya no es una guía de buenas prácticas, es un instrumento de cumplimiento obligatorio. Vale. Esto significa que cualquier proyecto, ya sea turístico, agrícola o de infraestructuras, tiene que pasar por el filtro de este plan. Afecta directamente a los derechos de propiedad y a la planificación económica de toda una región. Y veo que se menciona el apoyo de la cooperación alemana a KfW. Esto no es solo una nota de agradecimiento, ¿verdad? Implica algo más. Por supuesto. La participación de un actor como KfW, que es el Banco de Desarrollo alemán, no solo trae financiación, trae consigo una enorme transferencia de conocimiento técnico, metodologías de conservación. Ya. Y seamos claros, una cierta presión para que se cumplan los estándares internacionales. Alinear al país con la Convención Ramsar no es solo por amor a la naturaleza, también es una forma de acceder a fondos internacionales. Y de posicionarse en el mapa, claro. Es una mezcla de ecología y geopolítica, sí. Pasamos de las grandes estrategias de país a cómo estas decisiones impactan en la vida y a veces en la muerte de la gente. Hay un apartado entero dedicado a regular la práctica de la anestesiología. Es increíblemente detallado. El diablo está en los detalles, y en un quirófano la vida también. El objetivo es blindar la seguridad del paciente. Se establece como un derecho ineludible la evaluación previa por un anestesista. Parece obvio, pero... Parece obvio, pero al ponerlo por ley se evita que se pueda omitir por prisas o por falta de personal. Se obliga a revisar el historial, los análisis. Dejarlo todo por escrito. Dejarlo todo por escrito. Es una red de seguridad invisible, pero, vamos, fundamental. Y los protocolos para cirugía pediátrica y neonatal son casi de guión de cine. Se debe registrar el balance de líquidos cada hora. Los bebés deben ir en cunas térmicas. La sangre para transfusiones tiene que estar lista antes de la primera incisión. Es increíble pensar en esa red de seguridad. Como paciente o como padre, solo ves el resultado final, pero detrás hay un protocolo de una precisión casi militar para que todo salga bien. Da una perspectiva completamente nueva sobre lo que ocurre tras las puertas de un quirófano. Totalmente. Y esto no surge en el vacío. Refleja una tendencia global hacia la estandarización para reducir el error humano. No es burocracia por burocracia, es la institucionalización de las mejores prácticas. Cada una de esas reglas probablemente nació de un incidente, de un casi o de una tragedia en algún hospital del mundo. ¿Y ahora es ley? Ahora se convierten en ley para que no vuelva a ocurrir. Se legisla para proteger al más vulnerable. En un ámbito completamente distinto, el de la educación, encontramos algo curioso. Vemos cómo el ministerio convalida títulos obtenidos fuera, un bachillerato de Connecticut, un secretariado de Guatemala. Pero lo que llama la atención es quién firma. La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, capitán y doctora Carla Edith Trigueros. Esa combinación de rangos militar y académico no se ve todos los días. Desde luego es un perfil llamativo. Sugiere una trayectoria de liderazgo forjada en dos mundos muy distintos, el de la disciplina castrense y el del rigor académico. Pero más allá de la anécdota del título, que es curiosa, la política que está implementando es mucho más relevante. La convalidación de títulos extranjeros es una herramienta estratégica. ¿En qué sentido? Es más que un simple trámite administrativo. Mucho más. Es una declaración de intenciones. Puede ser una política activa para revertir la fuga de cerebros, al facilitar que los salvadoreños formados en el extranjero vuelvan a casa y vean sus conocimientos reconocidos oficialmente.
Estás intentando recuperar ese talento. Claro, el país está intentando recuperar ese talento. Se construye un puente para que esa inversión en educación, aunque se haya hecho fuera, retorne y genere valor dentro de El Salvador. Entendido. Y como una pequeña nota al pie de este bloque, pero que me parece muy reveladora. Un aviso de la Corte Suprema de Justicia. Comunican que ha terminado la suspensión de un notario. Un pequeño aviso que podría pasar desapercibido. Pero que no debería. Es una ventana diminuta pero crucial al sistema de rendición de cuentas. Nos dice 3 cosas. 1, que hay supervisión sobre las profesiones jurídicas. 2, que se aplican sanciones cuando alguien incumple las normas. Y 3, que todo el proceso, desde la sanción hasta su levantamiento, es público. Esto es fundamental para la confianza ciudadana. Si vas a poner tu casa o tu testamento en manos de un notario, necesitas saber que hay un sistema vigilando que haga bien su trabajo. Y esa mención al testamento es la transición perfecta, porque la mayor parte de estas páginas están llenas de avisos que, a primera vista, parecen repetitivos y aburridos. Aceptación de herencia, declaratoria de herederos, herencia yacente. Parecen áridos, pero si te detienes a leerlos, son un mapa social de la vida y la muerte. Cada aviso es el epílogo de una vida. Te dice quién falleció, dónde vivía, a qué se dedicaba. Y las profesiones que aparecen pintan un retrato del país. Jornalero, ama de casa, empleado, agricultor. Y luego te cuenta quiénes quedan, los herederos, dibujando la estructura familiar. Es el Estado registrando formalmente el relevo generacional. Efectivamente. Y entre los términos legales esperados como cónyuge sobreviviente o hijos, aparecen figuras que te obligan a imaginar la historia que hay detrás. Por ejemplo, he leído varios casos de un heredero que actúa como cesionario de los derechos hereditarios de sus hermanos. ¿Qué historia nos cuenta esa palabra, cesionario? Cesionario es una palabra que esconde un drama o un acuerdo familiar. Significa que un heredero ha recibido, o más probablemente comprado, la parte de la herencia de otro. Imagina una familia con 3 hermanos, que heredan una pequeña casa. Uno de ellos vive allí, pero los otros 2 emigraron a Estados Unidos hace años. Claro. Para ellos, gestionar su tercio de la propiedad a distancia es un lío. Así que le ceden sus derechos al hermano que se quedó, probablemente a cambio de un pago. Es un acuerdo práctico. Un acuerdo práctico que permite que la vida siga, pero que se formaliza con esta palabra tan técnica. Y luego está el concepto que más me ha llamado la atención, casi poético en su tristeza. Herencia yacente. Pensemos en la herencia yacente como el limbo de los bienes. Alguien fallece, pero no aparecen herederos. Quizás no tenía familia o vivían en otro país y se perdió el contacto hace décadas. La ley no puede dejar esas propiedades, una casa, una cuenta bancaria, a la deriva, acumulando polvo y deudas. Lógico. Así que las pone en stand-by. Nombra a un administrador, un curador, para que cuide de todo. Es básicamente el Estado poniendo un cartel de se busca heredero mientras protege el patrimonio. Refleja la soledad, la emigración, las familias rotas, todo el drama humano que puede haber cuando alguien muere y nadie reclama lo que dejó atrás. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué imagen nos deja todo esto? Hemos visto a empresas recalcular sus estrategias, a un Estado que debate si criar tortugas africanas, que detalla minuciosamente una operación quirúrgica y que al final certifica el traspaso de una pequeña parcela de un agricultor a sus hijos. La imagen es la de una sociedad en constante negociación consigo misma, a través de sus leyes y regulaciones. Este conjunto de documentos, que podría parecer el colmo de la burocracia, es en realidad el manual de instrucciones con el que esa sociedad ha acordado funcionar en este preciso momento. Es un reflejo vivo de sus miedos, como la inseguridad médica, de sus esperanzas, como atraer inversión, y de sus realidades, como la gestión de la muerte y el legado. Lo cual nos deja con una idea final para darle vueltas. Exacto. Nos deja una pregunta fascinante. Si alguien dentro de 50 o 100 años encontrara los boletines oficiales de nuestra propia comunidad, de nuestro tiempo, ¿qué conclusiones sacaría sobre nosotros? ¿Qué dirían nuestras leyes de expropiación, nuestras normativas sobre patinetes eléctricos o nuestras ayudas a la natalidad sobre cuáles eran nuestras verdaderas prioridades, nuestros valores, nuestros conflictos? ¿Qué historia, a menudo invisible para nosotros mismos, contarían sobre quiénes éramos?